querido Santiago, presentamos a los analistas del segundo bloque. En primer lugar, nos acompaña, si no recuerdo mal, desde Sevilla, en España, la señora Carmen Parejo Rendón. Hola, Carmen, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, con mucho calor porque estoy en Sevilla, pero Me muy bien. imagino. ¿Qué temperatura hoy en Sevilla, Carmen? Pues, yo creo que estábamos pasando los 40 y además en el mapa del tiempo aparecía ya en negro, ni siquiera en rojo fuerte, en negro. Mira, te voy a dar Bueno, envidia. Hoy en Vigo estuvimos todo el día a unos 25 grados y ahora estamos a 19. Una gozada, ajá, porque bueno, también llevábamos unos días que, no veas, 30 y tantos también. Eso es el increíble invierno. la diferencia térmica, la Sí. variación térmica dentro de España. Bueno, desde Flores, desde el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, nos acompaña Eduardo Bior. Hola, Eduardo, ¿qué tal todo por ahí? Hola, ¿qué dicen? Un gran placer estar aquí en la ronda y un gran placer verla, Carmen, después que hace años que no la veo, hace tiempo que no compartimos ningún programa. A Santiago, Santiago ya es figurilla repetida, lo he visto, lo veo cada miércoles, ya, Ya ya, aburro, yo ya ya aburro. es de la familia prácticamente. Bien, bueno, comencemos con una pregunta general, quizás primero Carmen. Carmen, ¿qué análisis realizás en términos generales de esta reunión en cuanto a su significado, en cuanto a las expectativas, en cuanto a las posibles consecuencias, en cuanto a la posibilidad de un gesto simbólico, pero en la práctica ningún cambio en la realidad? ¿Cómo conceptualizás esta reunión en términos generales? Bueno, yo primero también quería decir que coincido, me alegra mucho ver a Eduardo, que hacía tiempo que no coincidíamos, y quería primero transmitir también este abrazo desde aquí. Y bueno, yo he estado siguiendo lo que estaban diciendo previamente y no soy muy optimista con respecto a este encuentro, la verdad. Creo que hay que tener en cuenta que tanto Donald Trump como Vladimir Putin, ambos, son el resultado, por un lado, de un contexto histórico de cada uno de sus países y también son actualmente los actores principales de un contexto geopolítico internacional que tiene unas características determinadas. Entonces, no podemos separar a sus figuras de ese escenario, tanto del escenario interno de lo que ha sido la historia de Rusia tras la desintegración de la Unión Soviética, lo que supuso o ha supuesto el gobierno de Putin para una recuperación primero de la dignidad, yo creo, como país, porque fue completamente destruido, pero también cómo en ese intento que hace Vladimir Putin de reconstruir Rusia también en el escenario internacional, hemos visto un Putin que ha ido variando mucho. Recordemos que Rusia quiso entrar en la OTAN, no se lo permitieron. O sea, lo que hemos visto es cómo ese mundo multipolar que hablamos muchas veces se ha ido reforzando, entre otras cosas, por los rechazos que se le han, o por los desprecios que de forma sistemática se han ido realizando por parte de Occidente hacia Rusia, y eso después también ha consolidado el carácter político de la política internacional rusa en la actualidad. Rusia hoy no es la Rusia de 2010, de 2015, 2018, pero es que no es ni siquiera la de 2022. Estamos viendo cómo hay unas transformaciones a nivel general que repercuten de una forma directa en lo que ha sido la política rusa, incluso en la figura de Vladimir Putin. En el caso de Estados Unidos, pues igual. En el caso de Estados Unidos lo que vemos es una potencia en decadencia, primera potencia que llegó a creer que el fin de la historia se había realizado, que ya nada iba a cambiar ese escenario, pero que ese escenario empieza a cambiar muy pronto además, y que desde entonces lo que hemos visto es cómo ha aumentado su virulencia, cómo los distintos presidentes han tratado de presentarse a sí mismos como los que venían a resolver, y en ese escenario también está Trump en esta segunda legislatura, donde entre otras cosas no podemos olvidar, porque se menciona que de alguna manera esa crisis entre las distintas oligarquías, en el caso de Estados Unidos, se había manifestado hasta más o menos hasta épocas recientes,
adaptándose al bipartidismo, un sector, el sector más integrado en el capitalismo global dentro del demócrata y el sector más interno dentro del republicano, pero eso yo creo que hoy en día tampoco es tan así, solo hay que ver lo que fue la toma de posesión de Trump y también el gobierno de Trump tiene halcones que vienen de la tradición estadounidense, como el propio secretario de Estado, ¿no? Como el propio Marco Rubio. Entonces creo que se está produciendo una unificación en la estrategia donde Donald Trump en este segundo mandato es el candidato que han elegido o que han consensuado de alguna manera para resolver algo. De momento Trump no está resolviendo gran cosa, al revés. O sea, lo que hemos visto ha sido esa política de aranceles, de chantajes hacia todos y de chantajes que ceden. ¿Quién cede? Pues cede la Unión Europea, ceden al final los que de alguna manera siguen queriendo estar bajo el amparo de lo que ha sido esa hegemonía. ¿Y quién cada vez les cuesta más hacerlos ceder? Pues a los que se están fortaleciendo dentro del mundo multipolar. Y ahí vamos con la cuestión de que el enemigo real, como ya sabemos todos, es China, ni siquiera es Rusia, pero que esa Rusia que en unos años parecía que la estrategia estadounidense, o por lo menos la del primer gobierno de Trump, era separarla de China, cada vez está más cerca de China. Yo creo que se vio sobre todo en la cumbre de Kazán, que fue un baño de masas para Rusia, total y absoluto, donde demostró que no estaba en absoluto aislada y donde todo el tiempo estuvo sentado Putin al lado de Xi Jinping diciéndose cositas al oído, que me hubiera encantado saber qué decían. Pero muy probablemente estaban hablando de todos estos temas. Entonces, creo que esta reunión se tenía que dar, es parte también de esa agenda obligatoria del presidente estadounidense para decir yo estoy tratando de hacer algo, pero que realmente no creo que vaya a dar grandes frutos porque existen todos esos contextos que van muchísimo más allá de esta escenificación y que además si Trump mantiene esa actitud de creerse que vive en otra época, pues se va a chocar con otro muro. Putin dejó muy claro desde el principio cuáles eran las exigencias. Las exigencias estaban relacionadas con el avance de la OTAN hacia el este, las exigencias estaban relacionadas sobre todo con la seguridad nacional rusa. Donald Trump le va a asegurar a Rusia esa seguridad nacional. Realmente, viendo cómo se comporta a nivel internacional, me extraña. Por lo tanto, muy probablemente no se llegue a ningún acuerdo más allá de la foto, más allá de la imagen, que está bien, pero que Putin también se reunió 3 veces con Biden para nada, previo al inicio de la operación especial. Es decir, hay que recordar que siempre se han intentado llegar a negociaciones, pero que las negociaciones fuertes trascienden a los presidentes actuales. Bien, muy clara tu perspectiva, Carmen. Eduardo, tu visión en términos generales de esta reunión, las expectativas, las posibles consecuencias, ¿qué análisis realizas? Yo creo que yo coincido en muchos puntos de análisis con Carmen, pero quizás desde otra perspectiva. Primero, me parece muy importante lo que Carmen hace, que es pinchar el globo de la ilusión que tienen muchos de izquierda en Europa y de los movimientos populares y también en el sur global, de que Putin fuera una especie de remedio de la antigua Unión Soviética. No, no lo es. Es decir, lo es en un sentido histórico, en el sentido de que es la evolución de la vieja burocracia devenida a oligarquía, en las nuevas condiciones. En ese sentido es un remedio, pero nada más y nada de internacionalismo y nada de solidaridad de los pueblos. Es decir, ahí lo que hay es un razonamiento geopolítico duro y se ve muy claramente en la calma chicha de Rusia frente, digamos, a las catástrofes en Asia Occidental. Para empezar, es decir, la falta de intervención enérgica ante el genocidio israelí en Gaza y la calma con la que han tomado el golpe de Estado anglo-sionista en Siria. Es decir, Rusia está trabajando
en una geopolítica del siglo XIX, una geopolítica posicional, ubicándose para el futuro. Es completamente diferente a la perspectiva de China en ese sentido. Es decir, China sigue trabajando en la idea ya que Xi Jinping enunció al comienzo de su mandato en 2012 de la comunidad de futuro para un destino compartido de la humanidad. La idea del diálogo intercivilizacional en una igualitario. Es decir, en eso ellos siguen trabajando. Sin embargo, sí es cierto, y ahí también coincido con Carmen, en que la fuerza de la guerra, yo creo que efectivamente el occidentalismo de un sector del grupo dirigente ruso, porque Putin tiene un grupo dirigente muy complejo y muy heterogéneo. El occidentalismo de un sector del grupo dirigente ruso fue el que hizo que a Putin lo engañaran, como lo señalaron Angela Merkel y François Hollande. Es decir, de otro modo, esta intervención rusa en Ucrania debería haberse dado muchos años antes. Es decir, y otro gallo cantaría. Es decir, otra hubiera sido la situación, más allá de que, por supuesto, Rusia en 2014 no tenía la preparación militar que tenía en 2022 para dar esa intervención, que de todas maneras se reveló que era bastante deficitaria. Se tuvieron que reparar muchísimo por el camino. Y lo hicieron a la rusa con unos costes impresionantes, pero hay que reconocerles la capacidad de aprendizaje sobre la marcha que tienen. Hay una tensión allí. Es decir, por un lado está el proyecto de la integración en un modelo en un modo de modernización del imperio capitalista, que es lo que a mi juicio representa Kirill Dmitriev, el enviado especial para cooperación económica. Y otra cosa es lo que representan grandes geoestrategias como Parushkin, por ejemplo. Así que tienen muy en claro que no pueden caer en la trampa kissingeriana, la trampa de que los vuelvan a dividir. Ahora, volviendo, ahora que nombro la palabra Henry Kissinger, volviendo a Trump. Es decir, yo creo que Trump, yo no veo un gobierno de coalición voluntaria, como señala Carmen, sino de coalición forzada entre el nacionalismo norteamericano y el globalismo del Estado profundo. Así, Marco Rubio nunca jamás hubiera sido candidato a nada con Trump. Nunca. Porque Marco Rubio es la mafia anticastrista de Miami, ligada a la mafia, a la honorable sociedad italiana, ligada, eso lo sabemos desde El Padrino, pasando por todas las películas tradicionales sobre la mafia. Y fíjense que en ninguna de las negociaciones preparatorias ha estado Marco Rubio. Aparece por la ventana en esta, casi como una obligación reglamentaria, porque bueno, está ocupando un doble cargo de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Pero si yo creo que le preguntaban a Donald Trump, si hay un tipo al que él no llevaba a esa reunión, era Marco Rubio. Porque además no entiende nada del tema principal, que no es Ucrania. Es decir, Ucrania es un tema secundario. Yo creo que Ucrania, Donald Trump a Ucrania ya la pasó a la cuenta de pérdidas, como buen empresario que es.
y la ganancia la quiere obtener por otro lugar, que por eso es que hay personajes como, como Witkoff de un lado y Dmitriev, su amigo personal, del otro lado, que es Alaska y el Ártico. Es decir, el tema central de esta cumbre es el Ártico. Es la vuelta de ExxonMobil, y ahora voy a ir a ese tema, ¿por qué particularmente ExxonMobil? Es la vuelta de ExxonMobil a la exploración y explotación del petróleo ruso de Siberia noroccidental. Y esto es posible solamente con la mediación que hizo Arabia Saudita, que tiene interés en entrar en la licuefacción de gas en el mismo lugar, en la planta la planta 2 en el Golfo del río Ob. El nudo de esto es eso, y lo vamos a ver en la medida en que se cancelen las sanciones económicas y comerciales norteamericanas contra Rusia, de que no creo que lleguen a anunciar ya ahora algún proyecto concreto de inversión conjunta, y fundamentalmente Estados Unidos, Rusia necesita imperiosamente que ExxonMobil vuelva a la exploración del Ártico, porque realmente hay una expertise, ExxonMobil, recordemos para el público, es la heredera de la antigua Standard Oil, es la familia Rockefeller. Y ahí estamos en el punto, la familia Rockefeller, que desde 1859 viene explotando y explorando el petróleo en todo el mundo. O sea que ahí sí, más bien que hay una expertise técnica, que es lo que Rusia perdió con las sanciones de 2022. Y eso a Rusia le falta. Los chinos no se lo pudieron reemplazar. No les dio para tanto. Ayudaron mucho, pero no les da para tanto. Entonces, eso solamente solo lo tiene la familia Rockefeller. Y, curiosamente, y ahí cierra toda la interpretación para volver a Henry Kissinger, no nos olvidemos que Donald Trump es un crío de la familia Rockefeller. Desde su origen como empresario inmobiliario siempre ha hecho negocios en Nueva York bajo la sombra de esta dinastía neoyorquina. Y quienes lo han salvado de sus miles de catástrofes financieras, porque Trump en realidad ha sido muy mal negociante, ha saltado de mal negocio en mal negocio, y quienes lo han salvado han sido los Rockefeller. Y los Rockefeller, a su vez, tuvieron durante más de 50 años, 60 años, tuvieron a su servicio a un intelectual extraordinario que orientó la política exterior y de seguridad norteamericana en las mejores épocas de los imperiales de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Y lo que Trump está haciendo es reproducir simétricamente la geopolítica de Henry Kissinger. Henry Kissinger hizo la alianza con China para aislar a la Unión Soviética. Trump quiere hacer la alianza con Rusia para aislar a China. Lo que pasa que, como decía Carmen, va a fracasar. Y va a fracasar por la fuerza de las circunstancias, por dos elementos fundamentales. Porque además de tecnología petrolera, Estados Unidos no tiene nada que ofrecerle a Rusia. Y ahí hay también una fantasía de la oligarquía rusa. Y segundo, porque China tiene todo para ofrecerle. El aprovechamiento de la ruta del Ártico que están abriendo los rompehielos nucleares rusos, él lo va a hacer China, no lo van a hacer los Estados Unidos. Bien, muy pero muy interesante tu análisis, Eduardo.
respecto a, precisamente presentabas a Marco Rubio en tu primera intervención. Aquí las únicas imágenes difundidas hasta el momento de la caótica y frustrada conferencia de prensa previa al inicio de las negociaciones. En este momento aparecen negociando los líderes de ambos países. Presento primero las imágenes. Ahí va a comenzar el audio, a los gritos, los periodistas, todo un caos, la cara de Putin un poco en sorna, a los gritos también, Trump frustrado y finalmente, como consecuencia de este caos, determinan la salida de los periodistas sin la publicación, sin la realización efectivamente de la conferencia, sin preguntas y respuestas. Todo verdaderamente muy mal organizado, todo muy caótico, pero más allá de esto, lo interesante de aquí lo presenciamos en el formato de 3x3 en la negociación, después de muchas idas y vueltas, muchas deliberaciones sobre el formato 5x5, bueno, al final 3x3, con Trump a su lado, Marco Rubio, también conocido como Narco Rubio, a propósito del análisis de Eduardo recién, Narco Rubio y Steve Witkoff, el amigo personal de Trump, un empresario inmobiliario de Miami sin la más mínima idea de la política internacional, pero muy fiel a Trump. Keith Kellogg aparentemente quiso participar y no pudo. La pregunta entonces, básicamente la siguiente: ¿en qué medida el Estado profundo está participando acá en esta reunión a través de Marco Rubio? ¿Podría Trump haber comenzado esta reunión sin él? ¿Podría también haber llamado a otro miembro del Estado profundo, de haber querido una línea más dura, como por ejemplo, podría haber llamado a Keith Kellogg, o incluso si lo hubiera acompañado Vance o Hegseth, en lugar de Witkoff, seguro habría presentado a Estados Unidos una posición mucho más dura, mucho más guerrerista. Entonces, esa es la pregunta: ¿en qué medida acá metida la cola del Estado profundo? ¿En qué medida no? Comenzaría Carmen. Eduardo, ¿vos querés una aclaración? Sí, antes de la respuesta de Carmen. Muy importante, fundamental. Lo acabas de nombrar. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, no está presente y la conferencia se realiza en un cuartel. La reunión se realiza en un cuartel, por eso el caos. ¿Quién permitió la entrada de los periodistas si no estaba acordada? Efectivamente. Y si estaba acordada, ¿quién ordenó su salida? Tiene que ser una autoridad militar la que dé esa orden, porque están dentro de un cuartel. Ese es el primer elemento. Del lado ruso está el ministro de Defensa. Y además esto es la confirmación de lo que yo dije hace un rato, de que Ucrania es un tema secundario en esta reunión. Porque si van a acordar teóricamente un cese el fuego, un alto de las hostilidades, bueno, se tienen que poner de acuerdo, a ver las tropas, dónde tienes las tropas, a ver hasta dónde van a avanzar, cuándo van a detener el fuego, pero qué van a hacer con los drones y luego los sobrevuelos y así, todas esas cuestiones técnico-militares básicas las tienen que acordar quien tenga mando directo, no quien tiene el mando político. Buena intervención, Eduardo, porque de hecho, en el día de hoy, Hegseth presentó oficialmente la versión de su participación en un formato de 5x5, después de muchísimas dudas
a lo largo de la semana respecto a su participación e incluso días atrás, en una entrevista en Fox News, debió responder con una broma a la pregunta respecto a su participación. ¿Va a participar en esto? Y respondió en broma, Hegseth, en vivo, al aire, ay, no sé, tendría que ver si tengo tiempo en la agenda, jajaja, ja, ja. Y de esa manera, de alguna forma, desactivó la tensión evidente en cuanto a su participación o no. Después hoy la versión de que sí y ahora finalmente excluido, y este caos, además de muchísimo más caos en la recepción de los periodistas, todo organizado pésimamente, casi evidentemente adrede. Bueno, nos ayuda todo esto como contexto para la pregunta general sobre el estado profundo aquí en esta reunión. Querida Carmen, todo tuyo. Bueno, yo diría que dónde no estaba. O sea, a ver, hay que tener en cuenta qué es el estado profundo. Cuando hablamos de estado profundo suena como una cosa demasiado rimbombante, pero realmente es bastante sencillo. Al final, todos los estados, pues, dependen, pues, de unos dueños, para que nos entendamos, hablando en plata, que esos dueños suelen ser, pues, sus capitalistas que hablábamos antes. Yo decía, los grandes capitalistas peleados en dos bloques. Bueno, pues todos ellos. O sea, de hecho, la crisis que, pues, se manifiesta y que en el caso de Estados Unidos durante una etapa parece que se divide entre el partido de republicanos y demócratas, una crisis del estado profundo estadounidense, de cuál van a ser las estrategias a seguir, de cómo van a conseguir mantener su hegemonía, cómo van a conseguir mantener su modelo de desarrollo tal y como se ha basado hasta este momento. Y ahí es donde entraban en conflicto, porque hay intereses enfrentados, porque, como he dicho antes, hay sectores del capital que están mejor integrados a nivel global, hay sectores del capital que están peor integrados y que tienen otras consecuencias. Y bueno, pero esto es una crisis del estado profundo. O sea, entonces, ¿dónde está? Pues yo creo que en todos, en cada uno de ellos, incluso en ese amigo que es un amigo que viene, bueno, también es un gran empresario, no es un amigo de la infancia que actualmente es peluquero en el Bronx. O sea, no es eso, es un amigo muy concreto, ¿no? Y bueno, y el propio Donald Trump. O sea, Donald Trump es que, claro, tanto se utilizó la metáfora del outsider que a lo mejor algunas personas no saben quién es Donald Trump y la importancia que tiene a nivel económico y a nivel político, en consecuencia, dentro de los Estados Unidos. Pero por otra parte, con esto del desorden, hay una cosa que también me llama mucho la atención. Si en algo Estados Unidos se ha caracterizado ha sido en su capacidad de generar espectáculos, de crear esa teatralidad en todo lo que hacen. De hecho, creo que es un país que es una república, pero que elegiría muy bien una monarquía porque les gusta eso, ¿no? Les gusta lo pomposo de esa puesta en escena, de esa teatralidad. Entonces, efectivamente, yo no creo que este desorden sea casual. Este desorden es deliberado para también, de alguna manera, una forma de desprecio, en este caso, hacia sus interlocutores. También he visto antes un vídeo, lo que pasa es que no lo he podido corroborar porque ha sido justo antes de entrar, que hablaban de que los habían alojado prácticamente en un polideportivo como ahora aquí hay fuegos ahora mismo en España, la gente las desalojan y los llevan a polideportivos. Bueno, pues exactamente esa circunstancia, que es una circunstancia sobrevenida ante una catástrofe natural, se replica con los invitados, en este caso, a una reunión de alto nivel político. Y esto tampoco es casual, esto es una forma de mostrar altitud, de mostrar desprecio y de querer, como estaba diciendo antes, de querer como poner a Rusia en su sitio. Decía Eduardo lo de los acuerdos en relación al Ártico. Es que esto ha sido siempre lo que ha estado sobre la mesa. El problema que tiene Estados Unidos, que también tiene Europa con Rusia, el único problema que puedan tener realmente con Putin es que no es la Rusia saqueable que a ellos les interesa. A ellos les interesa una Rusia que todos sus recursos, que son muchos, puedan estar al servicio y a disposición, pues, de estos grandes capitales, tanto de Estados Unidos como de Europa, para resolver además con ellos también esas crisis internas, para poder garantizar un flujo constante de capacidad económica que incluso, pues, a través de subvenciones y de otros mecanismos también solvente sus crisis internas dentro de su estado profundo. Esto no lo pueden hacer. Carmen, aquí acompaño tus palabras con el video en cuestión. Estas las habitaciones dispuestas para los periodistas rusos
hechos en el marco de la ocupación total de la hotelería convencional de este lugar muy pequeñito, todo ocupado, y estos los cuartos para los periodistas, verdaderamente, sí, lamentables las condiciones, y así como esto, escuchadas otras cuestiones, ni siquiera internet, conexión a internet, bueno, evidentemente una demostración de fuerza como vos presentabas, perdón por la interrupción. No me extiendo más, pero yo creo que queda bastante claro que este tipo de cosas no son sin querer. O sea, estas cosas evidentemente son deliberadas y más ahí sí me voy a centrar en la figura de Trump. A Trump le gusta mucho el espectáculo. Trump ha salido en varias películas, como ya sabemos todos, y le gusta muchísimo crear eso, crear escenas, crear numeritos, y esta ha sido una demostración más de ese tipo de forma de hacer política, que además es ese tipo de forma de hacer política que desgraciadamente se está extendiendo, ¿no? Esa política de la imagen, del zasca, del yo quedo por encima, una política que ha bajado muchísimo el nivel, que también lo vemos desgraciadamente en Argentina, ¿no? Milei es totalmente eso. Y esto yo creo que es eso, ¿no? Estamos viendo cómo Estados Unidos demuestra fuerza en este caso hacia la delegación rusa, pues utilizando los lenguajes de jóvenes y de internet, troleándoles, y les han troleado así. Esto es ridículo, pero también dice mucho, ¿no?, sobre qué podemos esperar de esta reunión. Bien. Eduardo, tu turno sobre la pregunta relativa al Estado profundo, a Marco Rubio, por cierto, a los acompañantes de Putin también. Tu micrófono silenciado, Eduardo. Primero un pequeño comentario para Carmen. Ya desearía yo tener un presidente que fuera solamente el 10% de lo patriota que es Trump. Este es el que tenemos aquí es un entreguista absoluto y total. Eso no se le puede acusar a Trump. Se le pueden acusar muchas cosas, pero esa no. Respecto, yo creo que, a ver, creo que vamos a la parábola bíblica, por mis frutos me conoceréis. Yo creo que lo que podemos llegar a especular, y si podemos especular toda la tarde, toda la noche allá en Europa, sobre los modos y los estilos de tratamiento, yo diría es lo que hay. El que se va a encontrar con Trump sabe que se va a encontrar en cualquiera de estas circunstancias, pero al mismo tiempo Trump también sabe que Vladimir Putin no es Zelensky y que puede dar esos cuartuchos, esas condiciones. Lo de la conferencia de prensa, no sé, habrá que dar más información para saber qué fue lo que pasó. Pero yo creo que aquí lo importante es analizar qué es lo que puede dar políticamente esta reunión y qué es lo que no puede dar. Y lo que no puede dar es un alto el fuego inmediato. Eso está clarísimo. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, ni soñando que en condiciones en que el ejército ruso está avanzando a paso redoblado y ha roto la línea del frente ucraniano al norte de Pokrovsk, es que pensar en que de repente las tropas rusas se van a parar en el campo de batalla y van a decir hasta aquí llegamos, no seguimos. Eso es desconocer una regla mínima hasta de una pelea callejera. Entonces, lo que respecto al conflicto en Ucrania, lo que puede llegar a salir es un compromiso firme para el inicio de negociaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania. Es decir, comprometer firmemente que van a iniciar negociaciones de paz con Ucrania. Con lo cual, lo único que están diciendo es sí, lo vamos a hacer. Uno puede comenzar las negociaciones de paz, recordemos el modelo de Vietnam. Estuvieron dos años con negociaciones de paz. Finalmente se firmó el acuerdo entre Estados Unidos
y el gobierno de Vietnam del Norte, Estados Unidos se retiró de la guerra y la guerra continuó 2 años más. Hasta que Vietnam del Norte terminó con el triunfo total. Y yo creo que ese es el modelo que vamos a tener aquí. Es decir, lo que le tiene que ofrecer Putin a Trump son negociaciones directas. Lo que le tiene que ofrecer Trump a Putin es yo me retiro. Y un compromiso serio de que se retira de esa guerra y que deja de enviar armas y de que también deja de enviarle armas a Europa que puedan ser utilizadas en Ucrania. Bien. Venderle armas a Europa, por supuesto, ese negocio de los Estados Unidos no se lo va a perder y no se lo va a prohibir Vladimir Vladimirovich, eso está clarísimo. Es decir, pero serán otro tipo de armas que no sirvan para nada en el frente ucraniano. Es decir, tiene que salir como una cosa muy clara. Pero lo otro que tiene que salir sí o sí, es un acuerdo económico. ¿Y por qué te digo que tiene que salir sí o sí? Porque el banquero está esperando. El banquero está sentado en Riyadh esperando. Chicos, hagan las cuentas. A ver, yo necesito saber dónde voy a poner mis créditos y para qué. Es decir, esta no es una ménage à trois, es una ménage à quatre. Aquí hay 4 participantes: Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita y China. Y China tiene que tener garantías de que va a poder utilizar la ruta del norte sin que la molesten. Lo cual quiere decir también, y cuidado, salida por el noroeste de Europa. Es decir, el paso del mar de Barents al Océano Atlántico Norte tiene que estar expedito. Y ahí es donde tenemos uno de los agujeros negros del futuro. Porque no creo que la Marina de Su Graciosa Majestad colabore. Siempre va a meter, el diablo mete la cola y el diablo tiene nombre. Tiene su sede en Londres y se llama Imperio Británico. Esto que está pasando en Alaska es nefasto para Gran Bretaña. Bien. A propósito de las demostraciones de poder, aquí imágenes captadas por uno de los periodistas en un momento de la caminata entre Putin y Trump por la alfombra roja de camino hacia el estrado y posteriormente hacia la limusina. Ambos realizaron un gesto de sorpresa mirando al cielo. Bueno, a partir de eso comenzó una lluvia de memes, pero la imagen verdadera de lo sucedido. Atención, ellos caminando y de repente pasando por encima este escuadrón compuesto por un bombardero B-2 y esos para mí F-22, no F-35, sino 4 escoltas de aviones F-22, supuestamente destinados al control de los aires. Lo de los F-22 sí genera sentido como aviones de combate de superioridad aérea. Lo del B-2 en absoluto, porque el B-2 representa un bombardero, a menos que fuera a comenzar un bombardeo de la base aérea. ¿Para qué quieren a esa mole ahí? Estos los famosos B-2 tan promocionados por Trump después del ataque a Irán, recorrieron miles de kilómetros, 50 horas de vuelo continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Es el avión, un avión bastante problemático, muy pocos de ellos, por cierto, en servicio. Pero bueno, más allá de este pequeño detalle,
quería presentar esta cuestión militar meramente como introducción hacia el análisis militar en cuanto a los avances, en cuanto al condicionamiento de toda esta reunión como producto de los avances militares rusos de los últimos meses, de las últimas semanas y por sobre todas las cosas de los últimos días. En gran medida esto determina gran parte de las posibilidades de negociaciones en cuanto a concesiones territoriales y demás. El día de hoy, además de la fuerte avanzada de Rusia en los últimos días en esta región, con 3 líneas de avance, rodeando no solo el eje de Pokrovsk-Minorad, sino también comenzando a generar un embolsamiento en Konstantinivka, la última línea defensiva fuerte. El día de hoy, además, una captura muy fuerte de territorio aquí en el sur del Donetsk. Atención, esto capturado ayer, toda esta parte de aquí arriba, solo el día de ayer, y hoy esto, con lo cual prácticamente el sur del Donetsk prácticamente tomado en su totalidad, en algunos casos incluso, como aquí en Dachne, por ejemplo, partes aquí también en Yabarsk, esto de los últimos días y seguramente a partir de ahora el avance, aquí avance sobre ya un oblast no demandado como condición por Rusia hasta ahora, Dnipropetrovsk, con lo cual ya ha tomado todo el sur del Donetsk y avances incluso ahora sobre Dnipropetrovsk. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Presenta Putin con esto un as en la manga? ¿En qué medida esto aceleró también, esta situación aceleró primero las amenazas de Putin de 50 días hasta mi ultimátum, después 12, después 10, ahora una reunión a las apuradas y el deseo en parte de Trump de abandonar esto sobre los hombros de los europeos con la venta de armas, naturalmente, como recién remachaba Eduardo? ¿En qué medida esto en el campo de batalla, en el territorio, está determinando todo lo demás? Esa la pregunta. Carmen, antes de Carmen, quizás Santiago, vos con algo en el tintero o pues sí. ¿querés? Adelante. Es que es muy importante ahora mismo el campo de batalla porque están consiguiendo romper con ese avance al norte de Pokrovsk. Rompieron las primeras líneas de defensa ucranianas. ¿Puedo poner un mapa si no te importa? Sí, adelante. Santiago, un súper experto, mapeador experto. Bueno, no soy tan experto, pero bueno, es interesante. Estuve además estudiando el mapa de cerca, viendo cómo era el terreno, y vemos que es muy importante aquí en Pokrovsk el saliente este que se ha creado hacia el norte, ¿no? Los ucranianos necesitan atacarlo de flanco, como vemos en estas líneas azules, para intentar romper ese, vamos a llamarle perfebe, ¿no? que sale ahí en el frente, ¿no? Ese saliente. Los rusos necesitan avanzar hacia Toretsk y Torsk para proteger el flanco y a Dobropilia para proteger el flanco oeste, y no solo el flanco oeste, es que Dobropilia es muy importante ahora mismo porque es prácticamente el único sitio que frena a los rusos de cercar totalmente Pokrovsk. ¿Qué pasa? Al romper, si consiguen romper esta línea, que es esta carretera, prácticamente rompieron la primera, pueden avanzar y atacar por detrás tanto Kramatorsk como Sloviansk. Y además estamos viendo de que los ucranianos están en un punto de inflexión de que tras un avance tan grande, creo que son 150 kilómetros cuadrados, una cosa así, en 4 o 5 días, y sin embargo siempre antes había contraataques ucranianos intentando frenar la situación y sin embargo ahora no los hay. Los rusos, es más, se encontraron de una forma sorpresiva para ellos esas defensas que son bastante importantes, solamente, es más, son prácticamente las últimas importantes que hay en esa línea y estaban con muy pocas unidades, no había tropas suficientes para
para defenderlas, por eso las tocaron con cierta facilidad, indudablemente. ¿Qué pasa? Ahora mismo los rusos parece que ahí se pararon un poco, porque es normal, es un avance tan rápido que necesitan ahora poner bien las posiciones defensivas, hacer rotaciones, meter material bélico para continuar el avance. Desde luego, si lo consiguen, van a romper totalmente las líneas, y esto es un aviso para la negociación de hoy, de que si o nos das el Donbass o nos lo tomamos, indudablemente. Después, como decías, también aquí en el sur del Donbass, ya entrando en la provincia de Dnipro, hay dos puntos muy importantes. Este Pokrovsk, que es el cinturón, vamos a ver, el nudo de comunicaciones que vemos que alimenta todo el frente hacia Guelapole y hacia Komar y tal, ¿no? Si consiguen ir tomando, al romper aquí en Dnipro, tomar por detrás Pokrovsk, incluso Mezova, que es la otra gran nudo logístico, están en peligro, como vemos desde aquí de Dutasne, y además creo que lo que quieren es coger territorio de Dnipro, porque si llega un momento que tiene que haber un intercambio, llegan y se ven obligados en las negociaciones hay que intercambiar territorio. Tú quieres Donetsk, tienes que dar algo. Bueno, pues pueden dar parte de Dnipro, así como las pequeñas zonas que tienen en Sumy o en Kharkov, ¿no? En Kharkov tienen bastante. Vemos que también Kupiansk es otro de los frentes calientes, que está a punto los rusos de cortar la única vía que queda de logística para Kupiansk, porque como vemos las otras dos van hacia territorio ruso, incluso están luchando dentro de la ciudad. Entonces, Rusia sí tiene mucho territorio ucraniano que ofrecer para el cambio. No sé si podría llegar a haber ese intercambio de Volchansk, Kupiansk, el norte de Sumy, toda esta área que está tomada, e incluso lo que conquistes de Dnipro a cambio de esas 4 provincias o 4 regiones que Rusia considera de ella en su constitución. Bien, interesantísimo el análisis militar. Carmen, tu perspectiva sobre esta relación, y ya que ahí detrás de escena ya Enrique Refollo y Fernando Moragón. Paciencia, por favor, compañeros. Ya los vamos a presentar en el tercer bloque en unos minutitos nada más. Paciencia, por favor, ahí. Carmen, tu perspectiva sobre esto y sobre cualquier otra cuestión en el tintero todavía no tratada, lo que quieras, todo tuyo. Tu micrófono, Carmen. Ahora sí. En relación con la cuestión de Ucrania, hay que tener en cuenta, bueno, en primer lugar, que sí, que era una guerra que era evitable. O sea, quiero decir, hay que entender que todo esto se genera tras ese golpe de Estado patrocinado o incluso promovido por la OTAN, precisamente para poner a Rusia en esa situación de amenaza directa hacia su seguridad nacional, y esto es lo que se ha ido viendo durante todos estos años, y por lo tanto la guerra en Ucrania lo que tenemos que mirar es si se han cumplido los objetivos que tenían o cuáles eran estos, porque claro, de forma confesa, al no ser una guerra declarada, sino una guerra por una guerra proxy, ¿no? Una guerra donde se está utilizando a Ucrania para esta función, pues no hay unos objetivos declarados, pero sí podemos intuirlos, ¿no? Y en primer lugar, también hay que pensar que en el año 2014, en el mismo año que se produce el golpe de Estado en Ucrania, es cuando Barack Obama entonces empieza a exigir a los países europeos una mayor aportación para la OTAN, ese 2%, que ahora Trump ha subido al 5%, y que realmente al final la guerra de Ucrania se está convirtiendo en una herramienta al servicio para resolver los problemas de la OTAN. ¿Cuáles son los problemas de la OTAN? Que Estados Unidos considera que los socios europeos tienen que aportar más y dejar, digamos, de alguna manera esta alianza en esas manos, o mejor dicho, sobre esos fondos, mientras que ellos se puedan centrar en lo que actualmente les interesa, que es la estrategia asiática, y establecer otro tipo de alianzas, como ha sido AUKUS o como son otras. Entonces, en medio de ese contexto, actualmente en Europa lo estamos viendo ese plan Rearme, estamos viendo que son actualmente los más belicistas de todos, porque tienen que seguir justificando ese rol que van a ir adquiriendo de invertir más
dentro de la Alianza Atlántica para garantizar lo que ellos llaman su seguridad, que no es cierta. Porque aquí antes, creo que era Adrián Celaya, hablaba de enemigos compartidos. El principal enemigo compartido, en este caso para los europeos como para Estados Unidos, es el mundo multipolar que está desarrollándose. Ese es el enemigo compartido. Que a los europeos les hubiese gustado tener su propio ejército, como hablaron, ¿no? El ejército europeo, poder, digamos, no estar bajo el ala de Washington, sí, pero hemos visto que no se ha desarrollado. Y daría mucho de sí analizar por qué, ¿no? Pero esto ha sido así. Entonces, llegados a este punto, han aceptado y se ha visto que son los primeros que ante la política chantajista de los aranceles lo han aceptado también. Han aceptado estar en ese ala, en ese paraguas que le da Washington para poder seguir manteniendo su posición en el mundo. El caso de Francia en África yo creo que es el que más evidencia la necesidad que tienen actualmente todavía o los dueños de estos países de esta alianza. Y Ucrania es instrumental a todo esto, les está sirviendo para poder justificar todo este rearme, para poder justificar también un aumento de las capacidades represivas de los estados, para limitar determinados derechos de libertad de expresión, de manifestación y demás, y esto se está constatando en Europa. Entonces, al final, yo lo que creo es que para Estados Unidos ellos ya han cumplido su función con Ucrania. No les interesa ya seguir con eso y que ahora lo que estamos viendo es cómo se lo van a traspasar a la Unión Europea, y como esta, de momento, parece que lo hace con gusto. Bueno, a la Unión Europea y a Reino Unido, que se fue de la Unión Europea, pero que están más unidos que nunca para poder aplicar estas políticas en concreto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Europa. Yo creo que esto es lo que va a ocurrir en relación con Ucrania. Mientras sea instrumental, van a seguir utilizándolo, pero se está desplazando. Y ya previamente se estaba viendo esa falta de interés. Por otra parte, ha servido para romper las relaciones económicas entre Europa y Rusia, para romper sobre todo las relaciones económicas entre Alemania y Rusia, que vuelvo a repetir, también sería un tema que daría mucho de sí, y por lo tanto esos objetivos están ya conseguidos. Lo único que cómo salir de este embrollo. Esto ocurre como con todo, como ocurrió con Afganistán, como ocurre habitualmente. La OTAN tiende a iniciar conflictos y después dejarlos ahí, ya que tengan vida propia. Y el conflicto de Ucrania, a mí lo que me preocupa no es el hecho en sí de que a nivel militar, evidentemente Rusia pueda con Ucrania. De hecho, si Rusia no ha ido más, yo estoy convencida que es por los lazos históricos que hay entre Ucrania y Rusia, incluso lazos familiares entre Ucrania y Rusia, que Rusia creo que espera en algún momento reconciliarse con su país hermano y vecino, pero por este motivo, no por ningún otro motivo, no por falta de capacidad. Ucrania vive completamente dependiente de las ayudas que recibe del exterior. Ucrania no se puede enfrentar solo a Rusia. Por lo tanto, esta guerra no para, entre otras cosas porque sigue siendo instrumental para todo lo que estamos hablando, pero a mí lo que me preocupa es qué ocurrirá cuando se vayan todos, qué ocurrirá con los países vecinos, qué ocurrirá con ese régimen que han creado en Ucrania, cómo eso va a seguir rompiendo en pedazos ese país, también cómo se están repartiendo los recursos ucranianos entre distintas transnacionales, sobre todo occidentales, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que el problema gordo lo tiene Ucrania y el futuro de Ucrania, pero eso no se va a decidir en esta reunión, porque yo creo que Rusia ha ido a resolver su problema, que es la utilización que hace Estados Unidos de Ucrania. Estados Unidos ha ido, bajo mi punto de vista, a resolver su problema, que es endorsarle este asunto a los europeos y que se encarguen ellos. Y punto, no hay nadie que esté preocupado por Ucrania, porque desgraciadamente Ucrania lleva desde 2014 sin tener un interlocutor propio, porque si bien Ucrania no entró en la OTAN sí entró en Ucrania, y Ucrania se quedó sin ese portavoz propio que defienda los intereses ucranianos, que serían unos intereses de neutralidad, unos intereses que se beneficiasen de esa posición intermedia, haciendo alianzas económicas con Rusia, haciendo alianzas económicas con Europa, integrándose de una manera que fuese beneficiosa para Ucrania. Esto desgraciadamente no está sobre la mesa porque Ucrania actualmente no tiene interlocutores que defiendan los intereses ucranianos, y lo que se está defendiendo aquí es otra cuestión, es cómo esto ha interpelado a Rusia, y Rusia está legítimamente defendiendo sus propios intereses de seguridad. Es que no hay que olvidar que la amenaza de la expansión de la OTAN es una amenaza real contra Rusia. A veces se tiende a decir es una
lo de la seguridad nacional es lo que utiliza Estados Unidos para, por ejemplo, invadir Irak, pero es que Estados Unidos e Irak están en la otra punta, o sea, no hay ninguna explicación. Pero el caso de la seguridad nacional de Rusia es cierto que está amenazada. Entonces, bueno, es legítimo, pero insisto, creo que la cuestión ucraniana es muy difícil que se resuelva, sino que al revés, lo que vemos es un conflicto que se puede profundizar más, incluso cuando los actores de la OTAN puedan desaparecer. Incluso en ese escenario, Ucrania tiene un grave problema interno y Ucrania también, o sea, y el conflicto ucraniano también puede traspasar las fronteras vecinas, en relación con Polonia, que tiene sus propios conflictos históricos con Ucrania, Hungría, etcétera. Entonces, desgraciadamente esto no termina aquí, no sabemos cuándo terminará y sobre todo a mí me preocupa que no se pueda garantizar de una vez que existe un interlocutor que mire por los intereses ucranianos, que serían la neutralidad y tratar de llevarse bien con los vecinos, de eso que hablábamos antes entre China y Rusia. Bien, muy interesante tu perspectiva, Carmen. Antes de que responda Eduardo, quería presentar dos cositas muy rápidamente respecto a algo dicho hace un rato precisamente por Eduardo sobre la situación de Londres en este momento, las élites financieras en Londres y sus medios de comunicación, propiedad de los mismos dueños naturalmente también. Aquí Sky News en directo, en el feed, como llaman, la descripción minuto a minuto, el reporte minuto a minuto de la situación. Atención a la situación de pánico, paranoia entre los reporteros británicos de Sky News. Análisis: el paria parece más un compañero. Este es exactamente el momento que Vladimir Putin tanto ansiaba, recibido en suelo estadounidense como igual para una reunión de grandes potencias. La alfombra roja, el apretón de manos, el desfile aéreo. Solo Corea del Norte saludaría así a un criminal de guerra acusado. Marca el final de su aislamiento de Occidente de la manera más espectacular. En lugar de sanciones, Donald Trump ha recompensado al presidente ruso con el equivalente a una visita de Estado. El paria parece más bien un compañero. Y por aquí, en este caso, las élites de Wall Street, básicamente las clases dominantes estadounidenses, por sobre todas las cosas concentradas en las finanzas, como así también en las corporaciones informáticas. Su vocero, la CNN, presenta en este momento esta versión, también en pánico. Hace una hora, también el reporte de noticias en vivo. En Alaska, el lenguaje corporal está lejos de ser frío. La imagen fue impactante. Un Vladimir Putin sonriente, mirando por la ventana de la limusina blindada del presidente Donald Trump, mientras pasaban junto a un conjunto de cámaras en la pista de aterrizaje. Hasta el momento el lenguaje corporal de la cumbre del viernes ha sido de todo menos gélido. Mientras Putin se acercaba a Trump a la alfombra roja, el presidente estadounidense le dio un par de palmadas para darle la bienvenida al suelo estadounidense por primera vez en 10 años. Ambos estrecharon la mano y caminaron juntos hacia la limusina de Trump. Bueno, esto es súper interesante como contrapunto de los análisis más estructurales, sin dudas ciertos, pero a la vez esto de alguna manera presenta evidencias de la existencia de distintos intereses, distintas líneas y, bueno, una situación de mucho nerviosismo en algunos sectores de las clases dominantes británicas, estadounidenses, europeas. Dicho esto, Eduardo, la pregunta pendiente, la de la relación del frente de batalla y de la evolución militar con la situación y cualquier cosa en el tintero en la última intervención de este primer bloque e inmediatamente después Fernando Moragón y Enrique Refollo ya a la espera. Perdón por la demora, Enrique, perdón, Fernando. Después de Eduardo los presentamos a ustedes. Eduardo, todo tuyo. Sobre el frente de batalla, repito lo que dije hace un rato, es decir, lo máximo que se puede lograr en esta reunión es un compromiso
de Vladimir Putin, de que en algún momento se va a sentar a negociar directamente con Zelensky, que no es más que eso, un compromiso de sentarse a negociar. Supongo que va a tener que tomar un digestivo para aguantarlo al cómico de la legua. Las operaciones militares van a continuar tal como están, no va a haber intercambio de territorios, no va a haber alto el fuego, no va a haber ningún tipo de acuerdo concreto. Para eso justamente tendría que estar el secretario de Defensa norteamericano en la reunión, que no está. Eso por un lado. Es decir, yo insisto, quizás por mi vicio de haber estudiado historia como primera carrera, insisto en la reproducción del esquema histórico. Es decir, esto va a seguir el modelo de Vietnam. Estados Unidos se va a retirar y la guerra va a continuar hasta la reducción de Ucrania a su mínima expresión. Y ahí es donde, diciendo de la querida Carmen, Rusia no tiene ningún interés en reincorporar a toda Ucrania. Hay toda una región muy importante de Ucrania que sería la única que en sí misma podemos llamar ucraniana, es decir, que es toda la región, es decir, la región entre el Dnieper y el Cárpato, y al norte de la faja costera, que esa la van a dejar porque agenciarse ese territorio es tener un problema permanente. Ahí es donde van a tener una resistencia antirrusa constante y permanente. Eso primero. Segundo, creo que es fundamental y que si bien lo hemos mencionado, hemos considerado muy poco la influencia de la diplomacia británica en este juego. La diplomacia británica desde hace siglos solamente sobrevive en la política mundial a partir de generar siempre binomios antagónicos, es decir, de lograr que las mayores potencias de su época se peleen entre ellas, y eso le da al Reino Unido, a Inglaterra antes, al Reino Unido, la posibilidad de existir. Así como el Reino Unido empujó esta guerra para obligar a los Estados Unidos a entrar en ella y para obligar a los Estados Unidos a entrar en defensa de la política que Gran Bretaña había realizado ya en el este de Europa, rompiendo la Unión Europea, es decir, con Polonia, con los países bálticos, con Rumanía, es decir, con la República Checa. Ahora lo que va a hacer es decir, va a esperar la oportunidad para empujar a la Unión Europea a una guerra frontal contra Rusia, en la cual los Estados Unidos se vean obligados a intervenir nuevamente. Es decir, esta guerra es simplemente el prólogo de la próxima. Y lo mismo va a suceder en el Cáucaso. Van a empujar a Turquía a enfrentarse con Rusia. Es decir, es la única condición de supervivencia que ellos tienen. Es decir, ellos necesitan imperiosamente que Estados Unidos esté adentro, esté metido, enfrascado en una guerra contra las potencias continentales. Porque si no lo está, ellos desaparecen de la historia. Entonces lo que tenemos que avisorar para los próximos 20 años es un periodo de guerras sucesivas, lamentablemente. Bien. La guerra de Ucrania es el prólogo de la próxima guerra. Capítulo 1 de un libro largo y tedioso. Así lo presentábamos ayer en una transmisión. Querida Carmen, querido Eduardo, verdaderamente un lujazo que nos hayan acompañado hoy con una profundidad de análisis
poco común en términos generales en las redes y en YouTube. Quien quiera acompañar los análisis de Carmen, si no recuerdo mal, tus análisis, Carmen, en El Viejo Topo, el canal de YouTube del Viejo Topo, y naturalmente también tus columnas en RT todas las semanas, ¿verdad, querida Carmen? La queremos a Carmen también en DMP Geopolítica. Profundas negociaciones a ese respecto, pero bueno, no quiero ningún anticipo, ningún compromiso para Carmen, pero esa es la voluntad. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Somos demasiados machos viejos y realmente no agrada como compañía. No es eso, ¿eh? No, lo que son es demasiadas cosas, es buscar el tiempo, pero sí, estamos en las negociaciones. Bien, bien, bien. Bueno, Carmen, mil gracias. Y a Eduardo, a quien quiera acompañarlo, como siempre, Eduardo, los días miércoles a las 23 horas de Europa, ¿sí? De Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, del Cono Sur, 5 horas menos, 7 horas menos en México y Centroamérica. DMP Geopolítica, todos los miércoles, las transmisiones de Eduardo y naturalmente a través de su cuenta en X. Eduardo, un lujazo que nos hayas acompañado. Mil gracias también a los dos. Chau, chau.